להיות בכל עם ועם, עומד בזכות איתכם לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אחים, לוחמים! שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashurot, un podcast para leer entre líneas. Bienvenidos a Ben Ashurot, este podcast donde buscamos leer entre líneas y explorar los temas que realmente importan para entender y fortalecer nuestras democracias. Hoy vamos a hablar de un concepto fundamental, quizás muy poco glamoroso, pero absolutamente esencial: la rendición de cuentas, o como se lo conoce a veces por el término en inglés, accountability. ¿Por qué es tan importante una democracia? Imagínense ustedes, mientras nos escuchan, un sistema donde los líderes tomen decisiones sin dar explicaciones, donde no existe la obligación de justificar acciones o de rectificar errores. Sin rendición de cuentas, el poder se convierte en una herramienta peligrosa, usada a menudo para intereses personales o partidistas, en lugar del bien común. La accountability no solo evita abusos de poder, también construye confianza entre los ciudadanos y las instituciones, fomenta la transparencia y asegura que las políticas y los recursos realmente trabajen para las personas. Cuando los líderes saben que serán evaluados y, si es necesario, sancionados por sus decisiones, el sistema se alinea más con los ideales democráticos: justicia, igualdad y representación. Pero aquí está el desafío. La rendición de cuentas no ocurre sola. Requiere instituciones fuertes, medios independientes, un sistema judicial imparcial y, sobre todo, ciudadanos que exijan transparencia. En el capítulo de hoy vamos a explorar cómo la accountability y la rendición de cuentas protege nuestras democracias y cómo podemos fortalecerla en un mundo donde la desinformación y la polarización lo ponen en riesgo. Ponete cómodo porque vamos a empezar con este tema que es bastante incómodo. Hola Mati, ¿cómo estás? Bien. Wow. Mencionabas todos estos componentes y yo te escuchaba atentamente, ¿no? Y si vos y los oyentes que nos están escuchando vuelven un poquito para atrás y ven los componentes de clave para la rendición de cuentas, son los componentes de una democracia liberal: prensa libre, transparencia, un sistema judicial independiente. Pero no es casualidad que hayamos traído este tema, ¿no?, al último capítulo de este primer módulo de Ben Ashurot, que se trata sobre la democracia. No es casualidad porque acá, en Israel, desde el 7 de octubre se dio un fenómeno muy particular, que es que el primer ministro de Israel aún no ha tomado responsabilidad por lo que pasó el 7 de octubre. Al día de hoy, 8 de enero de 2025, no tomó responsabilidad el primer ministro. Sí lo hizo, por ejemplo, otros personajes que forman parte, digamos, del sistema de seguridad. Sin embargo, el primer ministro no. Y no solo eso, sino que hay dos situaciones que me parece que son las que vamos a hablar hoy, que cruzan a la cuestión de rendición de cuentas, que se están dando desde el 7 de octubre. Vamos a hacer una aclaración antes de empezar a analizar todas estas situaciones. Particularmente ni yo ni creo tenemos nada contra el primer ministro, contra Netanyahu. En este caso queremos analizar el sistema de rendición de cuentas para entender por qué es tan importante para una democracia. Y a nosotros nos hubiese encantado que haya un primer ministro que ya haya dirigido a su población con franqueza y haya dicho: pasó esto, pasó en mi guardia, como yo primer ministro, y tomó responsabilidad. Eso no pasó. Pero no termina ahí el cuento, sino que hay bastantes cuestiones que sucedieron luego del 7 de octubre. La primera, y creo la más trágica, es que hoy estamos ya casi 15 meses de guerra y los secuestrados, por lo menos 100 de ellos, al 8 de enero, continúan en Gaza. Continúan en Gaza y no hay una imagen clara que permita decir que estamos cerca
de aquella de su liberación y cerca de una solución que demuestre que Israel toma en serio la obligación que tiene como Estado de la protección de sus ciudadanos. Me parece que cuando nosotros queremos hablar de rendición de cuentas, de responsabilidad de los dirigentes, a mí me parece que tenemos que comparar a Netanyahu con alguien que también agarró su país en el medio de uno de los peores momentos de su historia. Y yo digo, Winston Churchill, que el 13 de mayo de 1940 hizo su famoso discurso donde dijo: no tengo más nada que ofrecer que sangre, sudor y lágrimas. Y me parece que ese discurso marca una diferencia tremenda con el discurso que estamos viendo y los actos que estamos viendo de Netanyahu. Un Churchill que hablaba de la prueba más dolorosa, del dolor, de los largos meses de lucha y sufrimiento, de los errores que había cometido Gran Bretaña, la Gran Bretaña, que era la potencia mundial ante Alemania, y comparado con aquel primer ministro que lo que hace es prometernos una victoria total, una victoria que no se da en el campo de batalla contra Hamás, que no se da para los familiares de los secuestrados y que no se da en la rendición de cuentas, en aquella comisión de investigación estatal, tal como lo prescribe la ley, que tendría que haber sido ya formada hace rato. Así es, pero creo que vamos por partes. Con el tema de los secuestrados hemos evidenciado una y otra vez distintas razones por las cuales no era un buen momento para llegar a un acuerdo con Hamás. Quiero ser claro en esto. Del otro lado de la mesa de negociación está un grupo terrorista que no le importa en absoluto la vida ni de los civiles israelíes ni de los civiles palestinos. Eso es un hecho innegable. Es un hecho innegable porque una y otra vez Hamás se ha rehusado, ha usado todo tipo de tácticas en las negociaciones e incluso por ejemplo, el director del equipo negociador israelí ha afirmado que, por ejemplo, Hamás había firmado en 2 rondas de negociaciones que Noa Argamani estaba muerta, que la había matado ataques aéreos israelí. Eso no es verdad porque fue rescatada. Ahora bien, dicho eso, ¿no? Del lado israelí, a veces es muy difícil entender cuál es la postura del gobierno en las mesas de negociación. También no tenemos acceso a toda la información, pero al parecer, me acuerdo ¿cuándo fue lo de el Tzir Filadelfi? 27 de mayo. La conferencia de prensa fue el 1 de agosto, si no me equivoco. ¿De qué de septiembre. Contá un poco de qué estamos hablando, Johnny. El 27 de mayo, si me permitís ir para atrás, el 27 de mayo Israel presenta un acuerdo, lo presenta Biden y el acuerdo israelí, en el cual se habían perfeccionado de manera total, y estoy hablando del 27 de mayo de 2024, se habían perfeccionado todas las condiciones y se había llegado a un acuerdo total entre Hamás e Israel por todas las condiciones para las cuales se tenía que llegar a un acuerdo de liberación de los secuestrados. ¿Qué sucedió? Una vez que este acuerdo había sido presentado por el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Joe Biden, Israel presenta un documento que llamó el documento de los 14 puntos, que era el documento de aclaraciones. Estos 14 puntos tenían básicamente 3 puntos. Israel, para seguir existiendo, precisa de 3 cosas, decía este documento. Número 1, no podemos abandonar el corredor Filadelfi. Número 2, no podemos abandonar el corredor Netzarim. Número 3, no podemos dar por terminada la guerra. Sin estas 3 cosas, Israel aparentemente dejaría de existir. Por lo tanto, se tiró atrás Israel de aquel acuerdo y entonces en mayo no pudimos tener la liberación de los secuestrados. ¿Por qué lo marcamos esto con la conferencia de prensa? Porque unos meses después, cuando esta oportunidad se desechó, lamentablemente sufrimos el asesinato de 6 jóvenes en el cautiverio de Hamás. Una prueba de que la presión militar pone en riesgo a los secuestrados. Exactamente. Recordemos que el ejército en el mes de diciembre del 24 hizo un informe que se publicó en el cual dijeron muy probablemente la presión del ejército en ese túnel fue lo que generó
que tomaran la decisión de asesinar a estos jóvenes. Producto del asesinato de estos jóvenes, la gente salió a la calle en Israel. A niveles que no había salido en toda la guerra, hay que decirlo. Te puedo decir algo, yo participé de esas manifestaciones porque me interesaba mucho ir y ver lo que estaba pasando. Y era una mezcla de algo de lo que siento ahora cuando estamos hablando de este tema, una mezcla de mucho dolor, porque hay mucho dolor en la sociedad israelí, una sociedad que no vamos a poder sanar hasta que no vuelvan todos los secuestrados, pero también bronca. ¿Por qué? Porque volvemos al tema con el que arrancamos este capítulo, que es no hay rendición de cuentas. El primer ministro, ¿cómo respondió a estas manifestaciones que pedían ya un acuerdo para liberar a todos los secuestrados? Diciendo en una conferencia de prensa que si Israel se iba de Filadelfia, prácticamente iba a dejar de existir. Y acá hay que marcar dos cosas. Punto número uno, la gran pregunta que nos tenemos que hacer ¿es Filadelfia más importante que la vida de sus ciudadanos? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que vos dijiste antes. Lo primero que hay que marcar es que jamás no quiere a sus ciudadanos, no le importa el bienestar de sus ciudadanos, de los ciudadanos gazatíes ni de los israelíes. Pero a una dirigencia que le importa más el corredor Filadelfia que el retorno de sus secuestrados. ¿Es una política que le preocupa realmente el bienestar de sus ciudadanos? Y sumado a esto, la decisión de nunca rendir cuentas a través de una comisión estatal de investigación. Eso es otro de los puntos que queríamos trabajar hoy en día, ¿no? Porque desde el 7 de octubre la coalición se alineó en una línea que fue bastante aceptada por la sociedad israelí, que es no va a haber una comisión de investigación hasta que no termine la guerra. ¿Está bien? La guerra ya pasaron 15 meses, no vemos un futuro cercano en el cual termine, pero ahora vemos un spin nuevo, un nuevo giro en la coalición que lo que nos dice es, ojo, la comisión de investigación no tiene que ser estatal. Tiene que ser una comisión de investigación política. ¿Por qué? Porque la tesis me río porque volvemos a la discusión de la reforma judicial, la tesis de la coalición del Likud es que la comisión de investigación tiene que estar conformada por personas que no sean jueces, porque los jueces no son de confiar, que sean... Porque no los vota el pueblo. No los vota el pueblo. La idea de esta coalición, como la idea de todos los populistas en el mundo, es, por cuanto a ellos no los votaron, ellos no tienen poder de decisión ni de voz. Como a mí me votaron, yo soy el que va a hablar. Y si no te gusta, como diría un político argentino, hacé tu partido y presentate elecciones. Así es. Pero, ¿cuál es el problema de esta tesis, no? Es que justamente, si los jueces son votados por el pueblo, su independencia deja de ser tal, porque dependen del voto popular. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de una Comisión Nacional de Investigación Estatal, que investigue a todos, no solo al primer ministro, a todos, porque también tenemos que investigar, en este sentido, es qué pasó con el ejército, qué pasó con un montón de concepciones de la seguridad nacional de Israel, que también explotaron por los aires el 7 de octubre. Muchas de estas otras personas que mencionábamos, como Herzi Halevi, que en el último Yom HaZikaron, Día de los Caídos acá en Israel, pidió perdón a todas las familias y dijo, yo soy responsable de lo que pasó. El Ramatkal, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel. No vimos esa actitud en Netanyahu. Entonces, cuando se suman todas estas cuestiones que venimos comentando, la necesidad de una Comisión Nacional de Investigación se vuelve aún más imperiosa, ¿no? Se vuelve más imperiosa, pero también se vuelve más clara la decisión del gobierno de no tenerla. Hacer una comisión de investigación implicaría varias cosas. Para el mundo, una comisión de investigación tendría que incluir una comisión que investigue las acciones del ejército de Israel en Gaza. Para el mundo. Por ejemplo, para la Corte Penal Internacional. Un tema que no tocamos en este módulo y lo tocaremos. Para la sociedad israelí, una comisión de investigación tendría que incluir no solamente la responsabilidad del sector político y del sector de seguridad, y cuál es el nivel de influencia que hay de la política en la seguridad. Si me preguntan a mí, uno de los grandes problemas del ejército, personalmente creo que es que está muy influenciado por lo que dicen el sector político. Y me parece también para la sociedad
y particularmente para las víctimas, para los afectados, tendría que incluir una rendición de cuentas, una investigación sobre qué pasó durante las negociaciones. Y eso me parece que deja claro por qué el gobierno no puede permitir que esto exista. Porque no se puede permitir que el mundo sepa lo que pasó en Gaza, no se puede permitir que la sociedad sepa cuánta influencia tiene el poder político sobre el poder, sobre el establishment de seguridad, y creo que no se puede saber cuánta influencia tuvo el poder político sobre las negociaciones de los secuestrados. Sin duda que hay un montón de cuestiones de información sensible que no manejamos nosotros, que no tenemos. Nosotros estamos aquí dando nuestra opinión sobre un tema que es trascendental para una democracia liberal, como es la rendición de cuentas, aplicado a una situación que se podría concluir que creo que hay un consenso en que es la situación más trágica que ha vivido Israel desde su nacimiento. Estamos hablando de una situación en la cual 15 meses de una guerra en 7 frentes, que ha generado una devastación muy grande, tanto del lado israelí como en otras zonas de Medio Oriente. Y esta situación requiere de alguien que pueda explicar lo que pasó y cómo llegamos hacia donde estamos hoy. Nos genera mucho dolor, esto genera mucho dolor, genera mucha angustia. Hay personas directamente involucradas y afectadas que aún no tienen ese abrazo con sus seres queridos que hoy, mientras estamos hablando acá, están en un túnel en Gaza. Eso no es algo fácil de digerir, es una herida abierta para la sociedad israelí. Y son temas que son difíciles de escuchar, difíciles de hablar, pero nos parecía necesario, hablando de democracia, no esquivar el tema de los secuestrados, no esquivar el tema del 7 de octubre y no esquivar el tema de la rendición de cuentas. Y demostrar, me parece, Mati, cómo la guerra que empezó el 7 de octubre, la cuestión de los secuestrados, todo lo que se desprende del 7 de octubre, la cuestión de los secuestrados, la cuestión de la responsabilidad, etcétera, están muy vinculadas con los valores democráticos. Y los valores democráticos me parece que no se ven nada más que cuando todo está bien y la rueda, los engranajes funcionan el uno con el otro. Los valores democráticos justamente se ven en estos momentos. Así como tenemos que criticar duramente a potencias como Estados Unidos por aquel ataque que hizo preventivo luego del ataque a las Torres Gemelas, ataque que Estados Unidos mismo hoy reconoce capaz su guerra contra el terror no fue una guerra que haya traído tantos frutos. Me parece que de la misma forma nosotros tenemos que decir, esto que está sucediendo hoy, obviamente, tiene un lado de seguridad que hay que prestarle atención, tiene una cuestión que no hay que olvidarse, como bien decía Mati, que jamás es un grupo terrorista, pero también sí o sí tiene que marcarse esta cuestión de que está relacionada con los valores democráticos de Israel. Y por eso la rendición de cuentas está tan vinculada con esto que pasó a nivel seguridad. Así es, Johnny. Llegamos a este último capítulo de nuestro módulo de democracia. Si nos acompañaste hasta acá es porque te interesó lo que estamos hablando. Te agradecemos por estar ahí. Escríbanos por privado, cuéntenos qué les pareció, cuéntenos qué temas les gustaría que tratemos y pronto se viene un próximo módulo que no vamos a adelantar todavía, pero todavía hay mucha tela para cortar, ¿no? Hay mucha tela para cortar, hay mucho para comentar, para leer entre líneas. Así es. Un saludo para todos. Chao, Mati. Chao, Johnny.